Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos nuevamente aquí reunidos para hablar de que la ley de migraciones finaliza su segundo trámite. Para esto, Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Después de jornadas maratónicas que se vivieron en la sala del Senado, por fin finalizó el segundo trámite de la ley de migraciones. Nosotros hemos hablado varias veces de este tema y finalmente este proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados, ¿ya? Estaba en el Senado y ellos tienen que decidir, los diputados, si es que va a una comisión mixta o no, ¿ya? Fueron muchas votaciones las que se hicieron para finalizar este proyecto, porque los políticos no se pusieron de acuerdo acerca de algunos temas determinados. Uno de los más polémicos tiene que ver con que lo que estaba aprobado de la Comisión de Hacienda señalaba que todos los inmigrantes, ¿ya?, que pasaron por pasos no habilitados o que están irregulares, digamos así, porque no les gusta a muchas personas que uno les diga ilegales, iban a tener 90 días después de promulgar la ley para poder regularizarse. Y el gobierno y nuestro estado estaba obligado a regularizarlos, ¿ya? Y eso finalmente fue rechazado y el gobierno, cuando estuvo en la comisión de, valga la redundancia, gobierno del Senado, había llegado a un acuerdo con que fuese hasta septiembre del año pasado, lo cual tampoco es algo bueno bajo mi punto de vista, sino que hubo solamente 2 senadores que votaron en contra de que esta, entre comillas, regularización. Entonces ese es como primer punto que era bien polémico de lo que era la ley de inmigraciones. ¿Qué opinan todos ustedes al respecto de esta pseudo regularización, digamos así? Bueno, que esa pseudo regularización no debiera de suceder bajo ninguna perspectiva, o sea, ni que llegó ayer ni que llegó hace un año. De hecho es un chiste. Yo escuchaba el otro día al pasar ahí a un inmigrante hablando con un PDI y le decía, no, si yo ya hice mi denuncia. Eso quiere decir que ellos pasan ilegalmente y se autodenuncian. Bueno, hasta a ese punto hemos llegado. Es impresentable para mí este tema. Don Disidente, ¿comentario? Bueno, para mí es muy molesto este tema porque siento de que se están abriendo las puertas de nuestro país, nos están invadiendo gente que es de dudosa procedencia y no se debe desregular el tema de la inmigración. Se necesita ahora, en estos momentos, fronteras mucho más estrictas para que venga gente acá, que tenga una capacidad económica, que tenga donde quedarse. Y no puede llegar de ilegal y que le den casi 3 meses para que esté dando vuelta en el país. No, se tiene que ir inmediatamente porque no respetó nuestras leyes. Se tiene que respetarse nuestra soberanía. Aquí nos están bombardeando con inmigrantes y ya vivimos esto el año pasado, cercano a la fecha del estallido delictual. Tuvimos muchos problemas por gente extranjera, tomaron preso a muchísima gente que había entrado al país de manera dudosa. Y eso quedó en nada, no aprendió nada el gobierno de este tema. Si el gobierno necesita ponerse firme, porque aquí hay varias ONG, hay varios grupos, algunos grupos religiosos que están haciendo presiones y que van a la Cámara y todo el tema para dejar que entre más gente. No, Chile no resiste más gente. ¿Por qué? Porque Chile está con una deuda enorme, estamos con un estado con problemas de caja, tenemos una cesantía que va a seguir subiendo. La inversión bajó en el país. ¿Dónde va a trabajar esa gente? El sistema de salud. El sistema de salud está reventado en ese sentido. Se siguen endeudando, siguen dándole más garantía a esta gente porque ellos llegan como indigentes, entonces tienen FONASA A y se les paga todo. No pagan nada de su bolsillo. Entonces estamos con problemas. Esto, aparte de eso, el problema interno en nuestro país, cuando se empiezan a formar estos guetos porque viene gente que no sabe hablar nuestro idioma, y eso no puede ser. Si alguien viene acá al país, tiene que por lo menos saber hablar el español. O sea, no puede seguir este tema porque se van formando guetos. Ya la gente se empieza a incomodar, la gente se empieza a pelear porque nosotros, en cierto grado, como socialmente somos medio tribales, ¿no? Nos podemos aguantar uno que otro que venga así diferente a nosotros. Pero ya cuando te viene una masa de 100.000, 200.000, 1.000.000, cambia la cosa. Y eso va a crispar más los ánimos internos y no le veo buen futuro a este tema si esto sigue avanzando. Esto debería caerse por su propio peso, pero como saben los políticos que tenemos, lamentablemente siguen avanzando con estas cosas de tener un país plurinacional y no sé qué tonteras más que inventan. Así que espero que recapaciten los políticos y no se permita este tema. Eso. Don Mauro, comentarios.
Yo quería comentar que bueno, esto que mencionaba hasta es impresentable desde muchas perspectivas, pero una de aquellas es yo lo veo también por el lado de, digamos, el inmigrante que llegó hace años a Chile, que montó su negocio, ¿no? Hemos visto casos, que montó su negocio, un restaurante, contrató gente, generó empleo, y le tomó años obtener sus papeles, estar regularizado como corresponde, digamos, tener digamos, la nacionalidad o la visa de trabajo, no sé, yo desconozco completamente cómo funciona el tema, pero yo sí sé, por amistades que he tenido, que eso toma años. No es algo de un día para otro, y toma años justamente porque debe hacerlo, porque ese migrante tiene que pasar por un proceso de reconocimiento del lugar en el que está, un proceso completo. Entonces, qué injusto debe ser para esa persona ver que ahora, digamos, hay grupos que se están viniendo en patota para acá a Chile ante escuchar esto del plazo de los 90 días en un momento. Ahora sabemos que no es así, o que no va a ser así, pero que de igual forma personas que llegaron hace un año igual, o sea, van a tener una regularización rápida y sin ningún tipo de esfuerzo adicional, por el cual sí tuvieron que pasar otros que llegaron con sus papeles, con incluso algunos hasta con algo de capital para montar un negocio, etcétera. Entonces yo encuentro que hay una injusticia de por medio. Aún así, a pesar de que se le haya hecho la modificación y toda la cosa, aún así hay una injusticia de por medio que es bastante importante con respecto a lo porque el caso no está cerrado, a eso voy, no está cerrado todavía, porque como señalé, esto se puede ir a una comisión mixta, y en esa comisión mixta ese plazo se puede modificar inclusive. Ya. Ese es el asunto, con eso de los 90 días, porque ahora como está hasta ahora, es hasta septiembre del año pasado. Claro. Pero en la discusión que hubo ahí, decían que debían de ponerle agosto de este año, septiembre de este año, no sé, pero yo encuentro que es impresentable de cualquier forma porque estamos en pandemia y está la frontera cerrada. Pues ¿cómo es posible de que hayan ingresado inmigrantes irregulares por pasos no habilitados durante todo el transcurso de la pandemia? ¿No? Además sería interesante saber cuál es el criterio que van a establecer para saber si una persona realmente a ciencia cierta llegó en la fecha que representa haber llegado. Lo hacen con la denuncia, lo que yo acabo de comentar hace un momento atrás, con la denuncia que ellos mismos hacen de que entraron ilegalmente. Como una constancia. Sí, claro, lo que pasa es que... Sí, y como complemento a lo que tú decías sobre los trámites que hay que hacer actualmente, también dentro de esos trámites y el por qué dura tantos años es porque hay que incluir una cantidad X de documentaciones que son importantes del país de origen, y también una muy fundamental que encuentro yo, que es una que es muy personal, en la cual el inmigrante en sí tiene que explicarle a la oficina de inmigración por qué quiere mantenerse en Chile, cuáles son sus motivaciones, si tuvo familia, si montó un negocio, si ve perspectivas de futuro. O sea, esas son, entre otras, las documentaciones que hay que adjuntar. Entonces, si tú, esto es como lo mismo cuando tú a un niño le das todo antes que te lo pida. Entonces, ¿qué clase de arraigo o qué clase de ¿cómo se dice? Apego se puede generar cuando tú simplemente le entregas a ellos así en bandeja y ellos no tienen que generar ningún vínculo ni ninguna obligación con el país que los está recibiendo? ¿Me entiendes? Ese es uno de mis perspectivas. Entonces, por eso yo encuentro que estas nuevas propuestas que están haciendo son absurdas, son nefastas, son malísimas. Y con respecto a los guetos, me faltó comentar que mencionaba un disidente, eso es un tema bastante complejo y que se da mucho en nuestro país. Acá en Arica tenemos el caso del barrio el Cerro Chuño, que es un sector que es un sector bastante grande que tiene la ciudad, que estuvo abandonado porque hubieron ahí unos problemas de tipo del terreno, y como fue un barrio que es bastante grande, como les decía, que fue abandonado, fue tomado por muchos de los inmigrantes ilegales, y actualmente se está intentando, y les digo, intentando
cosa que dudo que se vaya a lograr, controlar el tema de la delincuencia, porque han ocurrido asesinatos, bueno, para qué decirle la larga lista de crímenes que ocurren ahí, pero es un lugar donde ni siquiera Carabineros quería entrar en el pasado, porque es un lugar sumamente peligroso donde nadie se quiere ir a meter. Ese es un caso de uno. Y yo estoy claro que muchos de los que nos escuchan tienen que saber de más de alguno, o de por lo menos de uno en sus respectivas regiones o ciudades, de lugares como este, que ni siquiera incluyen gente que habla otro idioma, y eso es lo más chistoso. O sea, ni siquiera tiene que ser una persona que habla, porque en este caso hay gente de nacionalidad venezolana o colombiana que manejan el idioma, pero aún así forman sus guetos y se da mucho el tema del crimen, tráfico de drogas, asesinatos, etcétera. Así que eso es bastante serio, bastante serio. Guetos que se forman no por idiomas distintos, sino que por estilos de vida distintos. Eso. Sí. Hay muchísimas más aristas. Sí, pues Donasta tenía una segunda... Sí, son varias, ¿Sí? entonces por eso quería ir una por una para que todos ustedes opinen de cada una de ellas. Bueno, vamos ¿Ya? con la siguiente entonces. La siguiente tiene que ver con que también se rechazó lo que se denominaba la permanencia transitoria para buscar oportunidades laborales. Esta era otra indicación que presentó la oposición, que era realmente impresentable, porque tú te presentabas a la frontera y tenías que decir, oye, yo vengo a buscar trabajo, y te daban un tiempo determinado para poder buscar trabajo. Turismo laboral, le decía. Turismo laboral se llamaba esa cuestión, pues. Era ridículo, pues. No sé qué opinan ustedes de eso que se propuso, que al final fue desechado también, pero hay que destacarlo, por eso quiero ir paso por paso. Claro, don Disidente ahí. No, eso es comente, por favor. nefasto porque distorsiona el mercado laboral interno, po. No es bueno eso, porque puede llegar quizás quién, pues. Considero que no debe existir ese tema del turismo laboral. Mucha gente que tiene ciertas tendencias libertarias dice, no, que esto es lo mejor. No, oye, primero veamos qué tenemos en nuestro país en estos momentos. Ordenemos la casa primero y después, si quiere usted, invita para que venga gente. Pero no llegar a hacer estas cosas a tonta de loca, porque mucha gente va a estar recontenta con estas cosas. Hay que ver eso también. Y no estoy hablando aquí de que sea gente de izquierda necesariamente, o sea, estamos hablando de gente que propone que no existan fronteras simplemente, y eso, por la forma de ser que tenemos los seres humanos, por la idiosincrasia que tenemos, hay que respetar esas cosas, por el mismo bien de que la gente viva en paz y armonía. ¿Ya? Eso. Ahí se generan contradicciones con lo que tú dices, porque por ejemplo, desde la izquierda aducen de que quieren meter más inmigrantes por el tema de que los empresarios quieren pagar menos, y por otro lado desde la derecha dicen que ¿cómo se llama? Que los inmigrantes son como un aporte y que, o sea, al final tú no sabes cuál es la razón fundamental, pero generalmente el tema de la inmigración así descontrolada, a los únicos que favorecen es a los que tienen intereses creados, y a los únicos que perjudican es a la gente común y corriente, a la de la calle, aquella incluyendo que a los inmigrantes mismos. tiene, incluyendo a los mismos inmigrantes. Muy cierto eso. Eso que dices tiene que ver con que existe mucha gente que quiere que dependan de ellos. ¿Ya? Claro. Los políticos, por ejemplo, los políticos tienen un caldo de cultivo, digamos así, de personas que al estar con menores sueldos van a depender más de ellos. Capital político, en ese sentido. Y de hecho, una de las críticas más relevantes que tenía que ver con que durante todo este gobierno de Sebastián Piñera han ingresado muchísimas personas por pasos no habilitados, ¿ya? En cambio, en otros gobiernos no era así. Pero en otros gobiernos, como el caso del gobierno del presidente Bachelet, entraban por lugares habilitados porque estaban como turistas, po. Claro. Entonces, nadie era capaz de señalar eso, po. Imaginémonos todo lo que pasó con la línea LO y todo eso, Claro. de que tantos inmigrantes llegaron a nuestro país de manera, entre comillas, legal. Pues si llegas de manera legal, el problema es que tú después te tienes que ir, po, porque tienes un plazo como turista para estar que son 90 días. Y esta gente se quedó, po. Eso es lo que ocurrió con esos inmigrantes que ahora tenemos por montones. Que lo que pasa ahí, y este es un problema que se genera también desde la misma oficina de migraciones, es el hecho de que, por ejemplo, durante décadas siempre la mayor cantidad de inmigrantes que tuvimos nosotros eran peruanos y bolivianos.
los cuales ya habían generado un esquema por el cual ellos podían quedarse. Y resulta que estos otros inmigrantes que empezaron a llegar después trataron de aplicar el mismo esquema. Y la falta de como se dice, renovación o de actualización de la misma ley hacía de que las mismas personas que tenían que hacer el trato con estos inmigrantes, o sea, los servidores públicos que tenían que aceptar o rechazar esto, no estaban capacitados para otro tipo de inmigración. ¿Y qué pasaba? Que ellos mismos al final terminaban haciendo el mismo proceso una y otra vez con toda la gente, y es por eso que encontramos cientos de contratos de trabajo falsos, gente que traía, ¿cuánto se llama? Que entraba por esto como turista, ¿cierto? Y que después hacía los trámites estando acá, cuando claramente está, por ejemplo, todos los tipos de solicitud que tú puedes hacer, pero sin embargo no se hacen, siempre se hacen las mismas. ¿Y es por qué? Porque ya hay una maquinaria que funciona ahí y funciona así. Y hasta los mismos trabajadores, como les digo, no saben hacerlo de otra manera. Ese es un tema que está viciado ya, está muy viciado el tema y nadie le ha puesto el cascabel al gato, como se dice. Nadie ha hecho el trabajo de hacer una limpieza y de hacer una verdadera capacitación. Sí, yo les contara mis experiencias con respecto a ese tema, tendríamos un video súper largo, pero yo lo veo desde ese punto de vista porque, como les comenté alguna vez, yo fui casado con una persona que viene de afuera, entonces tuvimos que hacer todo el papeleo, los trámites, incluso hasta con mi hija, porque mi hija nació en el extranjero, entonces yo también tuve que hacer el papeleo con mi hija, por eso yo tengo una relación cercana con todo este tema y yo sé cómo son los vicios que tienen y no saben hacerlo de otra manera. Entonces eso también hace que mucho inmigrante que no debiera de quedarse termina quedándose. Don Inmaduro, creo que le falta hacer comentario. Y muchos de los mismos inmigrantes que yo les mencionaba quizás anteriormente, que llevan años acá, que han hecho una vida, digamos, obviamente que se han legalizado, qué sé yo, han emprendido, muchos están de acuerdo con nosotros, porque saben que no es un beneficio ni para ellos ni para el mismo inmigrante que llega el descontrol, porque tú estás reventando un sistema. Y cuando un sistema está reventado no le sirve a nadie, así de simple. Un sistema reventado no le sirve a nadie. Claro, pero los políticos tratan de sostener esta cuestión con más deuda. Y ese es el tema. Yo creo que apuestan a que los mismos inmigrantes que están llegando van a ser los que van a pagar la deuda, asumo yo. O el tema del sistema de pensiones también, pues. También. Eso también le dicen en muchos lugares, hasta países desarrollados. Claro. Hay dos temas más que pudiésemos hablar con respecto a esta ley de inmigraciones. Vamos a partir por uno que tiene que ver con qué les parece a ustedes de que se otorgue un plazo mínimo de 72 horas para la expulsión de los inmigrantes que cumplan infracciones reiteradas a la ley. Lo que pasa es que esto es muy estúpido también que propuso la oposición, de que ellos querían que fuese 24 horas y no 72, pues. Claro. Al final quedó en 72. ¿Qué les parece eso? Estaba entre 24, 48 y 72, tengo entendido. Pero que al final si no los expulsan en 72 horas, ¿qué sucede? ¿Ya no los eso puedes, es lo que pasa, ¿ya no los puedes expulsar? Po. No, po. Claro, no los podía expulsar, po. Ese es el asunto. No, pues no, ahí sí que estamos mal, po. Sí, es que eso, en todos los países así del mundo. ¿Sí? Tú tienes un plazo mínimo, sí, y son 72 horas. Es como el plazo que dan para, ¿cómo se llama? Pero es que es absurdo, mira. Ponte en este caso, los tipos los están alentando. Sí, no, espérame, los están alentando para que ellos mismos denuncien cuando entran de ilegales, ¿cierto? Y además están agregando 72 horas para expulsarlo. Entonces, ¿cuál es la intención acá? No, lo que pasa es que tú tienes una orden. ¿Ya? El juez dice como una formalidad. Claro, ya está detenido el gallo, está detenido. ¿Cachai? O retenido, pudiésemos decirlo. Está retenido porque puede ser que esté en su casa, en prisión domiciliaria, no sé, o esté en una cárcel, digamos. El asunto está en que si
si tú como Estado de Chile, digamos así, no lo expulsas en 72 horas, significa de que el tipo queda como libre, ¿cachai? Esa es la situación. Pero el Estado no responde nada en 72 horas. Po. Claro, po, pero tiene que hacerlo en este caso. Po. Tiene que hacerlo porque si no el tipo va a tener que quedar en libertad. Po. No, y Porque- agradezco que fueron 72 y Claro, no... po, porque no si eran 24 era peor. Po. ¿Cachai? Era así, pues, y todo el mundo es prácticamente así. ¿Ya? Pues ese es un tema que es relevante. Bueno, El tema por de lo las menos 72 horas. una de dos, o sea, o va a impulsar a que sean las cosas más expeditas en ese sentido, o Sí, po. simplemente se va a causar una dejación en el que no les va a importar expulsarlos, los van a dejar libres, los van a dejar. Claro. Claro. Eso es Son un las asunto únicas dos interesante. posibilidades que pueden ocurrir. Imaginémonos, por ejemplo, de que tú tienes a un preso o a un retenido, digamos así, en Aysén, o no sé, po, o en un lugar alejado po, de Chile o de aeropuerto, digamos así, ¿ya? De aeropuerto. Era increíble, insólito que tuviese solamente 24 horas para poder trasladarlo y echarlo, po. ¿Cachai, no? Claro. Claro. Es insólito. Es Las que- distancias mismas que comandaban que tenía que ser... Lo que pasa es que deberían de ser 72 horas para iniciar el proceso de expulsión. No para que esté finiquitado, porque no te da tiempo suficiente. Sí, pues el plazo mínimo de expulsiones para los inmigrantes por infracciones son 72 horas. ¿Son Claro. 72 horas cronológicas o 72 horas hábiles? Yo diría que son 72 horas cronológicas. Claro, Cronológicas. porque resulta de que si el tipo cayó un día viernes, ya tiene sábado y domingo, así Claro, el lunes. jajaja, pues, y el lunes ya se cumplió el plazo. Claro. Sí, pues son- Debe ser similar al tema de la formalización, como les decía yo, porque la fiscalía generalmente tiene un plazo para formalizar a un imputado y si no lo hace, la persona queda libre también. También, sí, claro. A eso va, tienes razón, a eso va. Quizás me expresé mal, a eso vas. Claro. Sí. Claro. Don Entonces, Diciente, ¿algún comentario? Ya que lo escucho que no lo escucho. No, o sea, yo creo que ustedes ya dejaron el tema zanjado. Aquí necesitamos que se aplique el tema de expulsar a esta gente que llegue ilegal, porque es una falta de respeto a nuestro país. Sí, es algo totalmente sencillito. Si usted quiere entrar a mi casa, usted tiene que tocarme la puerta. No puede llegar y entrar. Claro. Si no, es expulsado nomás, en el tiempo que esté reglamentado. Claro. Punto. Bueno, a veces hay procedimientos legales o algunas leyes que nos incomodan o que nos molestan, pero peor sería no tenerlas a veces. Claro. Y el último punto, Sí, el adelante. último punto tiene que ver con este asunto de la perspectiva de género, digamos así. Que tiene que ver, por ejemplo, de que las mujeres víctimas de trata y tráfico de inmigrantes, que eso es muy polémico, ¿eh? Que tiene que ver con las subcategorías de migrantes, como señala acá, ¿ya? Porque hoy le pusieron ley de extranjería e inmigraciones, ¿ya? Que se trata de las mujeres víctimas de trata y tráfico de inmigrantes, de violencia de género intrafamiliar, de conformidad a la legislación nacional. Es decir, por ejemplo, si una mujer está de irregular en nuestro país, ¿ya? Y tiene estas características, algunas de estas características que mencioné anteriormente, tiene que ser regularizada y está dentro de las subcategorías de migrantes, ¿ya? Y una cosa que es polémica, y con esto finalizo, tiene que ver con el asunto de tráfico de migrantes, porque en muchas circunstancias, diría yo, la inmensa mayoría, por lo que señalan los legisladores y por lo que muchas personas dicen, esta persona es coautora de un delito, ¿ya? En el caso del tráfico de migrantes, o sea, sería una suerte de cómplice, ¿ya? Y eso al final quedó en la ley porque la izquierda votó a favor de que de todas maneras estuviera incluido en esa subcategoría. Ese como último punto. ¿Qué les parece? O sea, Siendo tú que- dices que el migrante es cómplice de esta parte. Del tráfico, en la parte Ya. del tráfico de migrantes. Sí. En muchas circunstancias, y diría en la inmensa mayoría, es cómplice de no sé, del coyote que le denominan. Sí. Del coyote. En este punto, por lo que decía, hasta no se reembarca a las personas que presenten indicios de ser víctimas de trata de personas, Claro. secuestro o cualquier otro delito que pongan en riesgo su vida. Pero lo que dice hasta, y que tiene mucho sentido, es que las personas que son, comillas, víctimas de trata de inmigrantes son... No de trata, de tráfico. De De tráfico. tráfico de migrantes, perdón, sí. De tráfico de migrantes son coautores de aquel delito porque Claro. ellos mismos se embarcan.
Sí, pues de hecho ellos mismos pagan al coyote. Exacto. Ahora, Exacto. con respecto al tema de lo que nombraste primero sobre la protección a, no sé, po, mujeres vulnerables y cosas por el estilo, ya existe desde hace mucho tiempo un tratado con respecto a ese tema de que hay mujeres que pueden pedir asilo en caso de todo lo que tú nombraste, y aparte de eso por persecución política y otro tipo de cosas más. Ley para refugiados, la Claro, ley que eso es de refugiados, exacto. Sí, 20.430. pero esto que yo te nombro es específico de mujeres, o sea que ya existía ese tema, no es algo nuevo en todo caso. Y bueno, el problema con los refugiados es que además se les paga una ¿cómo le llaman? ¿Cómo? ¿Un dinerillo? Sí, por decirlo así coloquialmente. Estipendio, no se determina, ¿no? Sí, no tiene un nombre, pero bueno, la cosa es que se le entrega una mesada, como dice Eddie Maduro. Don Disidente, ¿comentarios? Bueno, yo con este tema del tráfico de inmigrantes, yo creo que está bien en ese sentido porque la gente está pagando por entrar ilegalmente al país, así que también están cometiendo un delito hacia nuestro país. Entonces aquí deberían haber conversaciones con los países vecinos que tienen este problema y inmediatamente expulsar a esta gente. Si esa cuestión de que le empiecen a decir no, que era vulnerado, a ver, es un problema que viene arrastrando esta persona que ha tenido conflictos, ya sea por trata de personas, con todo este tema de trata de blancas que se llama. Sabemos que las personas son todos vulnerables, que no interesa si sea hombre o mujer. Sí. Aquí lo que pasa es que son los países que tienen que ordenar sus cosas. Nosotros no nos podemos hacer cargo de estas personas que están sufriendo, a no ser que esa persona pida el correspondiente asilo porque está siendo perseguido, qué sé yo. Pero este tema se tiene que zanjar con los países vecinos. Dejar, oye, mira, tú tienes este problema de gente que está tratando personas y esto hay que liquidarlo entre los dos gobiernos que hayan ahí, pues. Pero no cargarle más al país el problema, pues, sino que el país vecino tiene que solucionarlo. Nosotros apoyamos al país vecino para que solucione su problema. No sé si me explico bien. Sí, es que estos problemas bilaterales son complicados porque, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo solamente del tema que nosotros tenemos con Venezuela, los venezolanos que llegan. En Ecuador ya no los quieren ver, en Colombia tampoco, y pasan de largo hasta Perú, y en Perú pasan de largo hasta Chile. Entonces es un camino largo en el cual hay que llegar a acuerdos tanto con Perú como con Ecuador, con Colombia, porque Argentina no quieren ir. Faltó acotar eso. claro, Argentina no quiere ir, pero el tema está en que es un camino largo. Por ejemplo, nosotros con Perú tenemos hartos tratados bilaterales, con Bolivia también, pero ya más arriba no hay, porque nos hemos preocupado solamente de las fronteras que están al lado mismo, pero no de los países que están más lejos. Entonces es buena tu propuesta, pero yo lo veo complejo porque va a ser un trabajo de por lo menos unas 3 o 4 décadas para llegar a acuerdos así que de alguna manera se acerquen a algo que podría ser satisfactorio para todos, porque por ejemplo en lo que es Perú ya no quieren inmigrantes prácticamente, a menos que sean chinos y traigan tecnología. Claro. Sí. Coreanos. Claro. El sur. Claro. Aunque tampoco le ponen mucho pero a los chilenos, ¿ah? De hecho. ¿No? No. Bueno, eso. Yo creo que no sé si alguien más quiere hacer algún comentario sobre todos los temas que hemos tratado hasta ahora de inmigración, o estamos bien hasta ahí. O sea, yo solamente quería recalcar de que muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí son lo que aprobó el Senado, Ujú. y que la Cámara de Diputados puede rechazarlo en una tercer trámite, y después tiene que ir a comisión mixta y se tienen que tratar estos temas. Así que, bajo mi punto de vista, peor de lo que está puede ser. Ese es el asunto. Porque Claro. sobre todo la mayoría es la izquierda, ¿entiendes? Entonces, ojalá que convenzan a los que son más moderados de... Bueno, a mí lo más impresentable de toda esta situación es que nuestros parlamentarios de la zona ariqueña no estén todos alineados bajo un mismo punto y estén en contra de todas estas tonteras.
conociendo la realidad, man, Claro, de es que primera mano. ese es el punto. Y pondría aquí 1.000.000 de comillas, conociendo la realidad. Y de Iquique también. Arica y Iquique. Sí, Iquique. Arica Y y de Iquique. Deberían estar todos alineados desde Arica hasta Antofagasta. Bueno, esto ha sido Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Suscríbase para más contenido como este.